En este video se analiza un problema de producción con una línea de ensamble en la cual tenemos 5 trabajadores en 5 estaciones de trabajo. La finalidad de hacer este análisis es para poder enseñar diferentes estrategias para la resolución de los problemas que se nos presentan en la administración de los recursos. La materia prima entra a la estación 1, que tiene suministro infinito, es decir, este contenedor. El obrero la procesa y pone el producto en proceso en el contenedor 1. Toma de aquí, la procesa y la coloca en el contenedor 1. De ahí la toma el obrero de la estación 2. Lo pone en el contenedor 2 después de procesarlo. Es decir, este es el obrero 2, toma de aquí y procesa y deposita aquí. La producción sigue en línea hasta que concluye en la estación 5, donde se coloca en el contenedor de producto terminado, que es esta y es la última etapa de la producción. La primera aproximación a la solución del problema la hicimos en papel, utilizando dados y vasos de plástico y fichas para simular tanto los contenedores como las unidades que se están produciendo. Entonces dice, el juego consiste en formar una línea de producción donde cada integrante del equipo representa una estación de trabajo que realiza una operación sobre el material que deja en su inventario el de la estación anterior. La primera estación toma materia prima de un almacén infinito y la última estación tiene el inventario de producto terminado. Para saber cuál será su productividad de cada día, el responsable de una estación lanza el dado. El número de la cara superior indica su productividad de ese día. Si hay suficiente en el inventario de la estación anterior, procesa esa cantidad. Si la estación anterior no le puede proporcionar suficiente material, entonces procesará solamente lo que haya en el inventario. Aquí la tarea es realizar 20 corridas, o sea 20 días de producción, y registrarlas en esta hoja. Aquí tenemos nuestros resultados a partir de una simulación hecha con el dado, y como nuestro objetivo es tener una herramienta que nos permita hacer múltiples corridas y ensayar diferentes estrategias de asignación de recursos, en lugar de continuar con el dado, lo que queremos es automatizar el proceso, y para eso vamos a utilizar una hoja de cálculo de Excel, en donde primero vamos a definir las fórmulas para calcular cada una de las columnas y poder de esa manera generar automáticamente los resultados. Entonces construimos una tabla de tal forma que en la tabla las fórmulas que tenemos para la columna de producción y de inventario en cada estación nos den los mismos resultados que tenemos en nuestra simulación a mano, para asegurarnos de que las fórmulas que estamos usando aquí son correctas. Entonces aquí se puede observar que ya tenemos nuestra tabla generada automáticamente y podemos comprobar que los resultados son los mismos que nos daba nuestra hoja de papel. Entonces nuestro instructivo dice: crear una hoja de cálculo que reproduzca o simule el funcionamiento de la línea de producción conforme al ejercicio que se hizo en clase, es decir, en papel, en donde se generaron los resultados arrojando un dado. Aquí usaremos la función para generar valores aleatorios o random, dependiendo de si está en español o en inglés nuestra versión de Excel. Segundo paso, verificar, validar el modelo comprobando que entrega los mismos resultados que se obtuvieron manualmente. Una vez hecha esta verificación, se puede trabajar sobre el modelo con suficiente confianza. No debe haber producción o inventarios negativos, ni la producción superar el valor del lanzamiento. La tabla debe ser dinámica, es decir, debe poder simular n corridas con diferentes conjuntos de valores aleatorios. En esta hoja de Excel ya tenemos nuestras columnas, igual que las teníamos en el caso anterior, pero hemos introducido una nueva columna que nos sirve para generar números aleatorios. Entonces tengo columna para número aleatorio en la estación 1, en la 2, en la 3, etc. El valor de lanzamiento del dado se calcula a partir de ese número aleatorio.
Y esto está hecho de tal forma que nosotros, al actualizar los datos de la tabla, generamos nuevos conjuntos de números aleatorios y se generan nuevas corridas de toda la tabla y nos entregan resultados diferentes cada vez, pero siempre respetando el criterio de producción. El siguiente paso nos dice que elaboremos una gráfica de la productividad promedio comparada con el valor esperado, o sea, el resultado de los lanzamientos. Corremos varias simulaciones y evaluamos los resultados para hacer nuestras observaciones. ¿Qué se observa? ¿Dónde hay cuellos de botella? ¿Cómo se pueden resolver? ¿Qué acción deberá tomarse para incentivar a los trabajadores? O bien, destapar el cuello de botella. Entonces, regresando a nuestra tabla de Excel, los resultados que estamos generando en estas corridas, aquí ya tenemos 50 días y una gráfica en la cual podemos nosotros ver cuál es el comportamiento para diferentes corridas de 50 días. Entonces aquí cada vez que actualizamos la tabla nos genera diferentes corridas y se observa que la curva va cambiando. Aquí tenemos en color azul el valor de los lanzamientos del dado y en color rojo los resultados de la producción de cada operador que están en la estación 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí verticalmente vemos el número promedio de unidades producidas. Entonces, una de las cosas que se observa es que a pesar de que en la estación 1 siempre están juntos, en el resto de las estaciones casi siempre se genera una separación y entre la última y en la última estación siempre hay una separación entre el valor del dado y la producción. Ese es un resultado que no quisiéramos, porque nosotros quisiéramos producir lo que podemos producir, que es lo que nos dice el dado. A través de este diagrama de flujo mostramos cuáles pueden ser los valores del número aleatorio que se genera en la tabla de Excel y cómo construir nuestros valores de lanzamiento del dado. Entonces, si el valor del número aleatorio es mayor que 5/6, el dado va a tomar un valor de 6. Recordemos que los números aleatorios siempre están entre 0 y 1. Si el valor del número aleatorio es mayor que 4/6 y menor que 5/6, entonces toma el valor de 5. Si está entre 3/6 y 4/6, toma el valor de 4, y así sucesivamente hasta que si el valor del número aleatorio es menor que un sexto, el dado toma el valor de 1. Aquí está la fórmula que tendríamos que ingresar en la celda de Excel donde queramos colocar el cálculo del valor del dado. Nada más sustituiríamos como nos dice aquí, sustituir donde dice aleatorio por la identificación de la celda que contenga el número aleatorio. En el caso de que queramos generar valores aleatorios para el tiempo extra, el problema nos dice que solamente se pueden generar como máximo 3 unidades. Entonces la fórmula que vamos a usar para generar productividad de tiempo extra va a estar dividiendo el rango de los números aleatorios, que es de 0 a 1, en 3 partes, que irían de 2/3 a 1 y toma el valor de 3, de 1/3 a 2/3 y toma el valor de 2, y de 1/3 hacia abajo, hacia 0, tomaría el valor de 1. Entonces nuestro instructivo dice que en el primer escenario A, el trabajador puede trabajar tiempo extra y de esta manera produce un máximo, como habíamos mencionado, de 3 unidades. Hay que hacer un lanzamiento para conocer su productividad, ya vimos cuál sería la fórmula, y esto solamente se puede hacer con un trabajador cada semana. Pueden ser diferentes trabajadores, pero solo un día de la semana. La pregunta es cómo asignar a los trabajadores el tiempo extra. El siguiente escenario es el escenario B y nos dice: suponiendo que se puedan agregar a una estación 20 unidades de producto en proceso, o sea, maquila, y ir y comprar producto en proceso o con alguien que nos lo haga,
a cuál estación debería de surtírsele ese stock, cuánto tiempo tarda en perderse el efecto de esta adición. El stock, la maquila o producto en proceso comprado, lo podemos hacer agregando, por ejemplo, un renglón ficticio, y en el cual, por ejemplo, aquí en la estación 3 le puse 20 unidades al trabajador, que pues realmente no sabemos de dónde salió. En la práctica pues tendríamos que habérselas comprado a alguien. Entonces lo que nos interesa es ver cuál es el efecto de esa estrategia, y aquí en nuestra gráfica podemos ver cómo se comporta. Presionando F9 generamos diferentes corridas de números aleatorios y vemos cómo cambia la gráfica y vemos si nos da mejores resultados. ¿Sí? Ahí vemos que eventualmente en algún momento sí se llegan a juntar las dos puntas de la gráfica, en donde tenemos el valor del lanzamiento del dado y el valor de la producción. Si vemos esta corrida en particular, vemos que el lanzamiento del dado tiene un valor promedio de 3.38 y el valor de la producción es de 3.28. Entonces pues están relativamente próximos. En el tercer escenario, que se llama escenario C, nos preguntan cómo conviene asignar a los trabajadores. Se supone que los trabajadores no tienen la misma productividad. Los 5 trabajadores pueden ubicarse en cualquier estación, pero son de perfiles diferentes. 3 de ellos son de productividad media, 1 es de productividad baja y 1 es de productividad alta, conforme a las distribuciones de la tabla. Entonces aquí vemos que para empezar la productividad ya puede ser de 0, o sea que un trabajador puede ir a trabajar y no hacer nada en todo el día, y eso tiene una cierta probabilidad. Si el trabajador es de productividad baja tiene 0.08, si es de productividad media tiene 0.05 y si es de productividad alta tiene 0.05. Después vemos que para producir una unidad, el de productividad baja tiene una probabilidad de 0.2, el de productividad media tiene 0.1 y el de productividad alta tiene 0.05. Y así sucesivamente hasta la cantidad de 6 unidades, en donde tienen estas probabilidades cada uno de los perfiles de trabajadores. Para esta parte del ejercicio entonces necesitamos alterar o modificar las fórmulas que habíamos puesto en nuestra tabla de Excel. Aquí construimos una tabla, estamos invirtiendo los valores del lanzamiento del dado y sus respectivas probabilidades para calcular cuál sería el rango del valor de número aleatorio que le correspondería. Entonces de 0.85 a 1 sería el lanzamiento igual a 6 si el trabajador es de productividad alta, de 0.65 a 0.85 si el trabajador va a producir 5, y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos cómo quedaría el diagrama de flujo y nuestra correspondiente fórmula para evaluar el lanzamiento con un trabajador de productividad alta. Si el trabajador es de productividad media, entonces este sería su diagrama de flujo. Esta es la tabla que usamos para crearlo y esta sería nuestra fórmula. Para el caso de un trabajador de productividad baja, esta sería nuestra tabla. Este es el diagrama de flujo que va desde 6 hasta 0 unidades, y esta es la fórmula que podemos ingresar en la celda de Excel en donde vayamos a calcular la productividad de un trabajador con estas características. Muchas veces nos preguntamos por qué usar fórmulas tan complicadas si el Excel nos puede generar números aleatorios en el rango que nosotros le indiquemos. Bueno, la razón es precisamente que nosotros en este caso lo que queremos es poder simular, por ejemplo, trabajadores de diferentes perfiles. Si usáramos la función de Excel de número aleatorio entre 1 y 6 o entre 0 y 6, estaríamos asumiendo que todos los trabajadores van a tener siempre la misma productividad. No podíamos simular
el comportamiento de trabajadores que tienen capacidad alta, media o baja, con diferentes probabilidades. Entonces, en este cuadro hice una representación, aquí coloqué las fórmulas para cada uno de los casos, la fórmula para el trabajador uniforme, o sea que tiene la misma probabilidad de producir cualquier cosa, la de el tiempo extra, que es entre 1 y 3, productividad entre 1 y 3, aquí la del trabajador de capacidad baja o de productividad baja, aquí tengo al trabajador de productividad media y aquí al de productividad alta, con las mismas fórmulas que se vieron en la diapositiva anterior. Entonces, si nosotros tenemos el mismo número aleatorio, por ejemplo este que me generó aquí, .35937, el de la productividad normal o uniforme estaría haciendo 3 unidades. Si fuera tiempo extra estaría haciendo 2. Si fuera de baja productividad estaría haciendo solo 1 unidad. Si fuera de productividad media haría 3. Y si fuera de productividad alta estaría haciendo 3 unidades. ¿Sí? Ojo que aquí estamos produciendo 3 unidades y el número aleatorio todavía no es mayor a 0.5, que es la mitad del rango. Entonces, si hago varias corridas, usted se puede ver cómo van cambiando los valores dependiendo del número aleatorio que se esté generando en esta celda. Entonces, esto es únicamente para fines de comparar cómo varían los diferentes comportamientos o los diferentes perfiles de los trabajadores. Entonces, para terminar el ejercicio nos pide usar las simulaciones de los diferentes escenarios para tratar de generar algunas conclusiones y describir cuáles son los hallazgos que se hicieron a partir de este ejercicio.